Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio de entrevistas, y vamos a comenzar ya con el espacio que cada semana dedicamos a hablar de cine, de estrenos, con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de Clartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, a quien ya tenemos aquí con nosotros. Buen día, buenos días, Juan. Muy buenas. Muy buenos días. Vamos a hablar de estrenos, a ver qué encontramos esta semana. Bueno, he visto que hay un peliculón de Shin-Chan. Hombre, ese es fundamental. Este no nos lo podemos perder. Todos nuestros oyentes deben ir a ver a Shin-Chan porque vamos a hacer examen. Y el que no lo pase, respondiendo a las preguntas sobre la película, deja de ser oyente de Radio Clara. Mira que me ha extrañado que aún estén haciendo películas de este personaje, porque esto ya tiene unos cuantos años. Bueno, pero es que tiene público. Es que del fin de semana no tengo los datos, porque no podemos acceder a los datos así de las recaudaciones, pero lo único que tengo es ver la gente que asistía a la sesión en la que yo estuve, o a las sesiones, porque el viernes estuve en varias películas. Y hay que decir que Shin-Chan pues tenía público, es que había bastante gente en la sala, es una sala pequeña, pero había gente. Me sorprende cada vez más, Juan. No, a mí ya no me sorprende. El cine japonés, el cine de animación japonés tiene mucho público. Otra cosa es que no sea un público continuado en el tiempo, es decir, que es de la primera a la segunda semana de estreno. Pero si tú consigues un equilibrio entre lo que te han costado los derechos de la película y lo que vas a recaudar, ¿por qué no seguir trayéndolas? Y más en los casos como Shin-Chan u otras series que tienen cientos y cientos de películas y que por tanto permiten que esto no se agote nunca. Es cuestión de administrarlo, pero hemos vuelto a la tónica de que casi todas las semanas hay alguna película de animación japonesa, que son a veces muy burdas y que en el caso de Shin-Chan además tienen unos dibujos muy peculiares porque no son dibujos realistas ni que se vayan tampoco a ese modelo de dibujo japonés con los pelos así de punta, con las miradas de cejas así en plan amenazador y tal. No son Dragon Ball tampoco, vamos. No son de ese tipo, de Dragon Ball y de tantas otras que hay similares, con esos ojos gordos enormes. Aquí el dibujo de las caras es súper deformado, es una cosa rarísima, ¿no? Y parece como que están de lado todo el tiempo, o que están retorcidos, ¿no? Los personajes. Además es un dibujo animado muy plano, no es como otros dibujos animados que hemos visto, que bueno, son como más, no realistas, pero sí de tamaños, de proporciones, digamos, convencionales. Este no, esto da todo igual porque en definitiva también Shin-Chan hay que recordar que es un personaje pues, muy atípico, es un personaje irreverente, que dice cosas que parece que no debería decir un niño, que habla en un tono y habla de una manera a sus padres pues un tanto particular, en fin. La película, que en este caso se llama Shin-Chan y el misterio de la Academia Tenkasu, no tiene nada. Es una historia, Shin-Chan se va de excursión con unos amigos durante una semana a una academia muy particular que tiene también a gente muy especial y que además, tanto en el viaje como en la propia academia, pues está todo coordinado por una especie de robots virtuales que van pululando por allí, particularmente un robot virtual que es el que se encarga de organizar todo. Bueno, la película para mí no tiene interés, pero dentro de lo que son las películas de animación, pues es un poco más irreverente de lo habitual, ¿eh? Entonces, desde ese punto de vista tiene algo un poco diferente. Pero bueno, no me interesaba, ¿eh? Otra cosa es que para quien le interese la animación japonesa o Shin-Chan, pues nada, que vaya y lo disfrute. Pero no somos nadie para decir que no vayan, vamos. Efectivamente. Bueno, podemos decir lo que queramos, luego es que nos hagan caso es otra cosa. También hay otra película de animación, en este caso española, que se llama Unicorn Wars. Es una historia muy peculiar y también un dibujo especial. La historia de cómo los ositos tienen un rival que son los unicornios, que se han portado muy mal, muy mal, muy mal. Y entonces van a hacer una guerra contra los unicornios que quieren destruir toda la vida de los ositos y de tanta otra gente. Es una película rara, que en algunos momentos tiene como una parte antimilitarista, que en otros momentos la pierde completamente y va hacia cuestiones de rivalidades incluso entre hermanos. No sé, es una película muy extraña, con una animación también peculiar, los dibujos son especiales, tampoco van hacia la parte realista, ni se le parece a otro tipo de dibujos animados, y a mí lo que ha conseguido es desconcertarme completamente. No la voy a recomendar ni dejar de recomendar, simplemente sigo desconcertado por una película como esa.
Más películas destinadas a público menudo. Este es un público familiar. Lilo, mi amigo el cocodrilo. La nueva película con Javier Bardem, que canta y baila. Ahí es nada. Una película de producción estadounidense que nos presenta a un mago muy bondadoso, muy bonachón, pero que no tiene demasiada suerte porque los números que presenta pues, son muy trillados, son muy conocidos y pues prácticamente le van tirando de los sitios en los que va actuando. Y un día decide pues comprar un animalito para hacer algo diferente en el espectáculo. Está pensando que si compra una serpiente, si compra alguna cosa típica, vamos. Y de repente en una tienda de animales descubre que hay un cocodrilo que canta. Y que además el de la tienda de animales ni lo sabe prácticamente. Y a partir de ahí, pues decide adquirirlo, empezar a ensayar con él. El cocodrilo es muy chiquitito todavía, pero va creciendo. Y hay un momento en que ya lo presenta en un espectáculo. Solo que cuando el cocodrilo se ve frente a la gente en el teatro, pues se queda paralizado y no habla. Película que mezcla animación, no habla ni canta. Película que mezcla animación y personajes reales y que quiere ser muy bondadosa con el espectador. Es una película amable, entretenida, está bien hecha. Se sale de lo habitual también porque no es la película tan tontorrona como otras. Y luego hay que decir que de repente desaparece el personaje de Javier Bardem durante un rato porque está con problemas financieros y lo que ocurre es que el edificio que tenía, que era propiedad suya, lo tiene, no que embargar, pero sí dejarlo pues, de una manera un poco especial para que puedan vivir otras personas, aunque él se reserva el derecho de poder vivir allí, no sé si era un mes al año o algo así, en la guardilla. Y bueno, pues ahí aparece una familia con un niño, además hay otro de los inquilinos que vive en la parte de abajo del edificio que tiene un carácter bastante complicado. Bueno, un historión, vamos. A mí la película no me interesa especialmente, pero si he de elegir una película para que vaya la familia, para que vayan los niños, mejor esta que otras. Es una película en la que cantan, bailan, hay trucos de magia y sobre todo está bien hecha. Más películas. Vamos con Los Cinco Diablos, una película francesa, extraña, una película extraña. Hay una niña que tiene un poder especial para reconocer los olores. No solo para reconocerlos, sino para llegar a colocarse en una situación como de trance que le lleva al pasado y que le lleva a descubrir o a reproducir en su cabeza situaciones en las que han vivido personas relacionadas con esos olores. Porque cuando digo olores no es olor a fresa o a chocolate, es el olor corporal incluso de las personas. Y no solo ocurre eso, sino que además cuando haces especie de viajes al pasado, de viajes extraños, de viajes casi como diría alguien astrales, pues alguna persona de las que está en esos escenarios del pasado de repente tiene la intuición de ver a la niña. Es decir, algo muy atípico, muy raro. Es una película que se sale de lo habitual, pero que no está bien acabada. Es una película que a fuerza de hacer cosas extrañas te deja un poco descolocado. Pero si alguien quiere ver una película que se sale de lo normal, pues esta puede ser una de ellas. El color del cielo es otra película española, en este caso con personajes reales, no es animación, y lo que nos presenta es a una estrella del cine que vive en Estados Unidos y también a un psicólogo no, a un filósofo español que también vive en Estados Unidos, que se van a encontrar en un hotel suizo después de muchos años sin verse y después de haber tenido años atrás una relación. Es una película súper atípica y súper extraña. No funciona. Toda la historia de la relación que tuvieron, de la forma de ver el mundo, de cosas similares, que vienen mucho de la parte del filósofo y los relatos que tiene, también las, iba a decir novelas, no, los libros que ha publicado, las conferencias que da. Es todo tan artificial, pero también artificial lo que tiene que ver con la actriz, que te deja fuera de la película constantemente. Y es una pena porque a priori daba de sí esas historias de amor que acabaron, pero que al cabo de los años, pues de repente vuelven a encontrarse las personas que las tuvieron y cómo influye el pasado en el presente, todo ese tipo de cosas siempre es interesante, pero en esta es una película que no lo desarrolla bien. Repito el título, El color del cielo. Tampoco funciona La piel del tambor, una adaptación en coproducción entre España e Italia de una novela de Pérez Reverte.
Es una historia rara, porque la idea no está mal. Yo tengo que decir que me parece que da de sí, es decir, cosas que tienen que ver con la religión, con además el hecho, por ejemplo, de tener una iglesia, una antigua iglesia que el obispado de Sevilla ha decidido venderle a un banco para que allí construyan una urbanización no, un complejo de viviendas y demás en pleno Sevilla, con mucho dinero de por medio, con muchas historias de tráfico de influencias y cosas similares, la aparición de dos personas muertas que están vinculadas a toda esa operación y al tema de la iglesia, el hecho de que el Vaticano mande a un investigador, a una especie de policía del Vaticano, que es un cura, pero que ha investigado muchas cosas importantes. Todo esto es curioso porque nos habla, pues eso, de cosas materiales dentro de una cosa más intangible como es las creencias religiosas y cosas similares. Pero la película no va por ningún lado. La película es una de esas cosas que dices, ¿cómo han podido hacerlo tan mal? Es que no tiene credibilidad prácticamente nada, es que es todo como de cartón piedra. Y es una pena, porque hay momentos en donde estás como diciendo, jo, lo bien que podía haber estado si esto estuviese bien resuelto, pero no lo está. Algo similar pasa con Un año, una noche. Es la nueva película de Isaac La Cuesta, un director de cine, pero también alguien que de alguna manera se mueve por todos los terrenos artísticos, haciendo exposiciones, instalaciones y cosas similares. Ha hecho largometrajes, pero también muchos cortometrajes. Dentro de los largometrajes pues están algunos como Entre dos aguas, que tiene bastante fama, o sobre todo Murieron por encima de sus posibilidades. Pero es un director también que se sale de lo habitual. Es un director que hace un cine difícil. Y eso que normalmente coge los temas interesantes, coge temas atractivos. Por ejemplo, en este, el tema que ha elegido es la historia de dos personas que estuvieron en la sala Bataclan cuando los atentados, que la gente recordará, era un concierto de rock, había mucha gente en la sala, era en París, y lo que ocurrió fue que entraron unos extremistas islámicos y de repente se pusieron a disparar, hubo muchos muertos, muchos heridos y demás. Decía Isaki Lacuesta que, no sé si antes lo he dicho bien el nombre o si lo llega a decir, Isaki Lacuesta es el director, decía que él había querido hacer una película que está basada, por cierto, en un libro de, si no recuerdo mal, una persona que sobrevivió a los atentados o al atentado. Decía que había querido hacer algo diferente del libro y que se había movido no solamente por la ilustración del atentado y las secuelas que deja, sino por buscar algo un poco diferente. Y es como la memoria nos juega malas pasadas y a veces creemos recordar cosas que en realidad no son como las recordamos. Citaba en una entrevista que le escuché el otro día un dato curioso relacionado con Bataclan, y es que unas personas recordaban el atentado, pero no habían estado ahí. Resulta que fueron acompañando hasta la puerta de la sala a unos amigos para el concierto y luego ellos se fueron. Pero luego, digamos, interiorizaron tanto el atentado que lo acababan contando a otros amigos como propio, como que ellos habían estado ahí. Y decía Isaac Lacuesta que esto le llamó la atención y él había enfocado un poco la historia, el planteamiento de la película Un año, una noche, en el sentido de la memoria, de qué hace la memoria. No voy a contar mucho más porque la película luego en la parte final se guarda pues un pequeño as en la manga. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que la película es pesadísima. Es, no digo insoportable, pero a fuerza de primeros planos, de cámara en mano, de contar la historia de forma retorcida, se hace pues prácticamente difícil de ver. Y al final a mí no me ha interesado absolutamente nada. Tampoco me interesaba mucho Black Adam. Es de nuevo un superhéroe, creo que este es de DC, si no me acuerdo mal. Y bueno, pues ¿qué es lo que nos encontramos? Pues una historia de corte fantástico, en donde estamos en un sitio inexistente, nos hablan de que hace 5.000 años, antes de las pirámides, ocurrieron una serie de cosas en una civilización antigua y demás. Y a partir de ahí nos situamos más en el presente, pero tampoco sabemos exactamente el presente dónde está ubicado ni cómo, es una ciudad hipotética y esa ciudad tiene a sus habitantes muy sometidos por unos malos, muy malos. Hay una especie de ley marcial permanente y demás. Y entonces una mujer decide invocar a un ser mítico, del que incluso hay alguna estatua en la ciudad, para que venga de alguna manera a salvarlas. Y ese ser es Black Adam. Bueno,
una historia como otra cualquiera de superhéroes, en este caso interpretado por Diane Johnson, es decir, este tipo forzudo, enorme, al que hemos visto en tantas películas, haciendo prácticamente de todo. Hace poco le vimos en Jungle Cruise, una película que se salía un poco de lo habitual en él, no suele interpretar personajes de este estilo, pero bueno, a mí me ha entretenido. No voy a decir que sea una buena película, digo que me ha entretenido y no me gustan mucho las películas de superhéroes. Me ha entretenido en la primera hora, luego ya me parece que es un poco reiterativa. Pero me he sorprendido a mí mismo porque estaba más o menos entretenido con lo que contaban. Además, esas referencias a civilizaciones antiguas y cosas similares, pues parece que siempre, al menos a mí, me llegan un poco más. De todas estas películas no recomendamos ninguna ¿eh? de ellas, pero sí que vamos a recomendar la última que voy a comentar. Mira cómo corren. Es una película estadounidense y es una película extraña. Es una película que recoge el tema de los relatos de Agatha Christie, es decir, ha aparecido un cadáver y están ahí implicados una serie de gente y a partir de ahí hay que buscar al culpable. Y vamos a asistir a la investigación. Pero le da la vuelta un poco a todo este tema, se burla un poco de ese tipo de películas. Incluso en determinados momentos se habla de lo que es un flashback o se habla de cosas que van allá, van un poco más allá de lo que es el propio relato que estamos viendo. Yo creo que es una película bien hecha. Es una película hecha con mucha inteligencia, que parte de un productor de Hollywood que quiere adaptar una obra de teatro basada en Agatha Christie y que ha tenido mucho éxito. Nos sitúa además frente a nombres conocidos del mundo del cine y la propia Agatha Christie. Por ejemplo, de repente, pues en esa obra de teatro está actuando Richard Attenborough. No he podido comprobar todavía si realmente los nombres que cita, las fechas y demás corresponden con la realidad, porque es que a lo mejor La ratonera, que es la obra de teatro en concreto, sí que se representó en esas fechas de después de la Segunda Guerra Mundial y los intérpretes eran los que se citan en la película. Pero más allá de eso, que da un poco igual, lo mismo han tenido cuidado y todo es cierto, más allá de eso digo, la película está bien hecha, está muy bien hecha. Es una comedia hecha con inteligencia, que utiliza recursos muy clásicos y otros más modernos, que de repente parte la pantalla en dos partes, en tres, en cuatro, y hace que los personajes se muevan, que se están moviendo por un determinado escenario, se muevan simultáneamente para que veamos dónde está cada uno. Y luego además tiene unos intérpretes magníficos. Sam Rockwell, excelente. Bueno, todos están muy bien, Adrian Brody también, pero Saoirse, Saoirse Ronan, se pronuncia como se pronuncia, es una actriz, creo que de origen irlandés, está increíble, está increíble. Ha conseguido ese tono de comedia magnífico, realmente magnífico. Y las miradas hace de policía, es una mujer policía que ha entrado en el cuerpo hace poco y que es un poco ingenua, un poco tontorrona y que quiere hacer las cosas bien, quiere hacer la investigación como Dios manda. Mientras que Sam Rockwell es justo lo contrario, lleva mucho tiempo como policía, está un poco de vuelta de todo, bebe un poco en exceso y son dos contrastes o son dos personajes en contraste permanente a lo largo de toda la película. Es una película entretenida. Es una película de esas que quisiéramos que todas las semanas hubiese una, porque es justo la película de entretenimiento, pero luego está hecha con una inteligencia enorme y se disfruta. La música, la fotografía, la ambientación, es que está todo bien, está todo muy bien. Es una película realmente deliciosa. Es la única que recomendamos esta semana para distraerse. Las demás tienen elementos, ya he comentado, pues un año, una noche, Isaac y la apuesta, pues el tema de Bataclan y demás, y alguna cosa que se guarda en la recámara, pero es que no dan de sí. Bueno, y por supuesto Shin-Chan. Esa me imagino que tú irás a verla inmediatamente. Seguro, seguro. Mira cómo Pues, corre, entonces, en la que tenemos que apuntarnos, ¿no? ¿eh? Mira cómo corren, en la Mira que... cómo corren, que no te oía así, no te había escuchado. Sí, sí, Mira cómo corren es la película para ver y para disfrutar. Es que estas películas yo creo que son de las que hacen que el público salga contento de la sala. Es precisamente las que Al final es devuelven, para lo que vamos al cine, para ver y disfrutar. efectivamente, que luego además hay otras que tienen más contenido y lo que quieras, pero de vez en cuando una película de distraerse solamente bien hecha, oye, vale realmente la pena. Yo creo que son de las que valen la pena. ¿Eh?
Así que esto es lo que ha dado de sí la semana, una película que está bien. Muy bien, pues nos lo apuntamos de semanas anteriores, aún quedará en cartel algo, ¿no, Juan? ¿O qué? Sí, claro, van quedando películas en cartel, pero tampoco se crea la gente de mucho, ¿eh? Porque digamos que ha habido una especie de barrida general, queda en los márgenes, en alguna sesión suelta, que la gente la busque. Y te diría que no hay mucho más. Que quizá la de David Bowie también está, pero no lo puedo garantizar ya, no lo he mirado. Modelo 77 también estaría por ahí en alguna sesión suelta. Y bueno, en el Cine ABC Par esta semana yo recupero en las sesiones esas que organizo El Acusado, que es una película realmente contundente sobre el tema de las violaciones y demás. Contundente no porque ofrezca soluciones, sino porque nos da una visión bastante amplia de muchas cosas y que tienen que ver con una violación o con una denuncia de violación, sería más ajustado decir, ¿no? Y bueno, yo creo que es una buena película, pero esto está restringido para la gente que está apuntada a las sesiones estas que hacemos nosotros. Pero no hay mucho más. Está la Mostra, que esta semana está en funcionamiento. Quiero recordar, y se lo recomiendo a la gente, que en la Filmoteca están las sesiones dedicadas a Robert Guédiguian, que es el director de Mali Twist, que comentamos aquí hace algunas semanas, a la vuelta de vacaciones. No, espera, esta la comentamos ya en julio. Pues luego ya la recuperamos después, pero no, fue en julio. Y que es uno de los directores franceses importantes, yo diría importantísimos, que además ha dejado en el camino una filmografía absolutamente ejemplar, como por ejemplo, con películas, por ejemplo, como Mary Jo y sus dos amantes o Las nieves del Kilimanjaro. Bueno, tiene una filmografía realmente magnífica. Recomiendo a la gente que mire las sesiones, sobre todo en Filmoteca. No sé si le mantendrán el ciclo, porque a veces lo hace la Filmoteca de Valencia después del festival, porque sería bueno que se tuviese más tiempo para ver las películas de Robert Guédiguian. Sé que ha estado por Valencia, no sé si está todavía o si van a hacer alguna sesión con la presencia del director, pero que lo consulten porque, ya digo, vale la pena. Pues muy bien, nos apuntamos todo esto, Juan, y la semana que viene volvemos a charlar, a ver si tenemos sucesión de Shin-Chan. Bueno, vamos a ver, seguro que algo habrá de ese estilo. Nos pondrán. Un abrazo, Juan, salud. Un abrazo, salud. Lliure directe Radio Clara, fins així l'espai que dediquem cada setmana a parlar de cinema amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera de bandes sonores i de Cinema Filmover. Per cert, que no ho hem dit, Clartelera cada dijous a partir de les 10 de la nit amb més comentaris al voltant de les estrenes, de la cartelera de cada setmana. Continuem a Lliure Directe, continuem a Radio Clara.